Si observamos con atención al planeta Tierra, inmediatamente nos daremos cuenta de que bien podría llamarse Planeta Mar. Ese es mi nombre, Mar. Como sabes, soy inmenso. Mis océanos cubren 3/4 partes de la bella canica azul. Algunos dirán que soy enigmático, porque mis profundidades han sido menos exploradas incluso que el espacio exterior. La vida en la Tierra se originó bajo estas olas. Aquí viven millones de especies, desde microorganismos hasta los animales más grandes del mundo. Seres extraños, luminosos, coloridos, fantasmales, veloces y lentos, habitan en cada uno de mis océanos. Todos ellos forman parte del ecosistema marino, y de él depende el futuro de todos los organismos vivos, incluyendo a la humanidad. El cuerpo humano es increíble y tenemos un instinto que viene de los mamíferos, que cuando regresamos al agua o cuando nos sumergimos, tenemos un retroceder a cuando estábamos en la panza de nuestra mamá. Entonces esa sensación activa nuestros sentidos, bajar tu ritmo cardíaco, sentir el frío del aire en tus pulmones cuando respiras por el tanque o el snorkel. Básicamente yo me siento vivo cuando estoy en esa inmersión, en ese buceo. Esa sensación de vitalidad aumenta gracias a organismos como los arrecifes de coral. No solo por sus formas, colores y movimientos, sino también porque crean vida. El mar, que cubre más de 2/3 partes del planeta, aproximadamente como el 66%, solo en el 0.1% de esta gran área es donde se encuentran los corales. Entonces, en este pequeño espacio se alberga y se genera más del 25% de toda la vida del mar. Comúnmente los corales son muy confundidos con plantas, ¿no? Pero es muy claro y es dejar atrás esa idea de que es una planta y es un animal. El arrecife es una formación de microorganismos que se vuelven vida. Los corales se multiplican, se extienden como si tuvieran raíces a lo largo de los años, no se extienden tan rápido, pero se van adhiriendo hasta ir formando ese ente de vida. Principalmente podemos dividir a los corales en dos tipos, los corales duros y los corales blandos. Los corales duros son los que generan un esqueleto de carbonato de calcio. Estos seres hermosos, que parecen plantas en un jardín submarino, en realidad son parte del 25% de las especies marinas que viven en los arrecifes como una gran comunidad. Los arrecifes de coral forman parte de un complejo sistema capaz de contener la fuerza de mis olas, los huracanes o los tsunamis. Además, son fuente de alimento y de sustancias para producir medicinas. Más de 500 millones de personas que viven en zonas costeras se benefician de sus abundantes recursos. De manera que si interrumpimos la alimentación o destruimos un arrecife, obviamente estamos acabando con la vida, la flora y la fauna que hay ahí dentro de ese arrecife. En mis aguas se produce al menos el 50% del oxígeno del planeta. Sin embargo, la vida dentro de mí se desvanece. El calentamiento global es uno de los principales factores que hoy en día está dañando a los arrecifes de coral. Un incremento de tan solo medio grado a 1 grado en la temperatura del océano es suficiente para matar a más del 50% de las especies que hoy en día habitan el mar. Para los pescadores un daño directo en su economía personal, pero más grave aún para las generaciones que vienen.
porque el mar es sustento. Colonias de coral que tardaron 50 millones de años en formarse están muriendo, y junto con ellas, otras especies marinas que habitan aquí. En una lucha que parece imposible de ganar, existen personas que trabajan incansablemente para salvarme y restaurar mis océanos a su riqueza original. Paisajes, colores, sonidos y sobre todo, nuestra capacidad de generar vida durante muchos años más. Hombres y mujeres en colectivo construyen piezas de concreto llamadas reef balls, las cuales se convertirán en arrecifes de coral a través de los años. Es una manera de reconstruir los pilares del mar. En Cementos Moctezuma contamos con una estrategia de sostenibilidad, la cual está alineada también a la contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros estamos en la búsqueda de esas iniciativas que nos permitan generar esos impactos positivos, y fue así que llegamos a identificar este proyecto, Reef Ball. Realmente nos entusiasmó muchísimo. ¿Por qué? Porque es la conjunción de nuestro producto, que es el cemento y el concreto, que se transforma en estos elementos y que nos permiten generar un impacto positivo en el ecosistema marino. Más o menos como en el año 98, 99, conocimos y nos topamos con la Fundación Reef Ball, y básicamente iniciamos como un voluntariado, ¿no? Y posteriormente nos fuimos relacionando más a fondo con la fundación, y es más o menos como en el año 2000, 2001, cuando mi papá se volvió representante de la Fundación Reef Ball en México. Y en estos 22 años de trabajo hemos colocado exitosamente más de 35,000 arrecifes artificiales Reef Ball en toda la República de México. El proyecto, en colaboración con Cementos Moctezuma, consiste en realizar 500 arrecifes artificiales. Si nosotros utilizamos concreto para elaborar estas Reef Balls, tendremos garantizado una vida útil de más de 500 años. Este concreto lleva grava, cemento, arena, aditivos, agua. Entonces se hace la mezcla tal como está diseñada para este propósito, se vierte sobre el molde y posteriormente se deja aproximadamente de 3 a 4 horas para que el concreto empiece a fraguar. Una vez que se da este proceso, tenemos la capacidad de desmoldar, y ahí se hace un proceso de lavado y finalmente se lleva al patio, donde aproximadamente va a estar 28 días para que el concreto termine de desarrollar la resistencia. Es muy importante decir que este concreto es amigable con el medio ambiente porque tiene una característica muy particular, que es que el concreto iguala el pH del mar. No es la primera vez que recibo en mi lecho a las Reef Balls. Por eso reconozco sus figuras y tamaños, y las veo transformarse en nuevos arrecifes de coral. Escucho el murmullo de los peces al cruzar por sus ventanas, el paso de los cangrejos y el aleteo de las tortugas. Esos son los sonidos de un hogar. Las 500 unidades que vamos a instalar en este proyecto se van a encontrar a 3 kilómetros de la línea de costa. Estas 500 unidades van a generar aproximadamente 5 veces más el área de contacto que van a ocupar. Con el paso del tiempo, el espacio alrededor de estas piezas de concreto se llenará de flora y fauna marina. Estamos sumergiendo estas 500 Reef Balls, que serán precisamente el sustento para poder dar alimento y vida a estas especies marinas. Participar en estos proyectos para nosotros es muy alentador. Yo en lo personal y desde luego la organización que represento, mi comité directivo, está alineado a ese compromiso de rescatar el mar. En 6 meses aparecerán las algas, después las esponjas, los crustáceos y algunos peces pequeños. Un año más tarde comenzará la vida de los corales. Y así,
Lo que antes tardaba 100 años en formarse de manera natural, las Reef Balls lo hacen posible en solo 10 años. Faltaría entender precisamente qué es hogar. Yo describiría el hogar como uno, y es este mundo, es este planeta. Cuando como sociedad entendemos que esa es una sola casa, no hay varias más, vamos a entender que tenemos que cuidar esa casa. Y nosotros somos los únicos responsables de este hogar. O lo construimos o lo destruimos. Cada tarde, el sol se posa sobre mis aguas. Las ballenas cantan, las tortugas viajan por las corrientes marinas y bajo mis olas comienza una nueva y vigorosa actividad. Los arrecifes de coral están volviendo a nacer. Y para millones de organismos marinos que mantienen vivo este maravilloso planeta azul, significa tener un hogar en el mar.